Hola, 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 ¿cómo están? Hola Omar, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Felipe? ¿Todo Muy bien y bien, tú? gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Por acá con un poquito de frío en Chile, sin embargo, todo bien, todo bien. Qué bueno, me da mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué tal tú? Todo bien por acá, con mucho calor. Calor, qué rico, Sí, súper. Ah, vamos a dar un minutito para que la gente se pueda conectar sí, y, seguro. y ya empezamos. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Estuvimos compartiendo el flyer por una que otra parte, así que por ahí dicen quién como él con calor. Acá estamos abrigados hasta el alma. Bueno, la gente no se escucha bien, ¿todo bien? Parece que sí. ¿Y ese cambio de look, Omar, qué pasó? Pasó una podadora. eh, Fue por igual contra mi hijo y contra mí. Somos unas víctimas. No, yo recuerdo, a ver, estar viendo tu curso de el online, muy bueno la Sí, verdad, y verte qué bueno. con ese cambio tan repentino me causó Sí, curiosidad. sí, claro. Sí, sí. No, bueno, en gran medida el calor. Es demasiado el calor. Hoy está nublado, estuvo lloviendo toda la noche, pero el calor ya es muy elevado, ya tiene tintes de insoportable. Entonces ya Ah, es difícil mantener una melena, eh, sí, abundante en estas temperaturas. me Sí, imagino. sí, sí. Bueno, comenzando, Omar, quiero nuevamente agradecerte por tu tiempo, por estar acá. Mm. Y bueno, para la gente que se va conectando, profesor Omar, o ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo Omar, se Omar, ok. sí, Bueno, claro. Omar desde el 2010 que se dedica a operar en Forex y desde tiempo atrás del 2010 es que se dedica al mundo de la PNL. Él Ujú. es master trainer, y se ha orientado bastante a lo que es la lingüística. Entonces, si nos puedes dar un poquito de tu currículum, Omar, para que la gente te vaya conociendo un poquito más a Ujú. fondo. Ujú. Sí, sí, claro. En realidad lo has resumido bastante bien. Comencé a estudiar programación neurolingüística en 1996, o sea, ya llovió algunas veces. Y tuve la suerte, tuve la fortuna de conocer a las personas correctas desde aquel momento, de manera que muy pronto ya estaba yo impartiendo clases de programación neurolingüística. Me certifiqué en el año 2001 como entrenador en programación neurolingüística Wow. y por un conocido, un amigo mío muy cercano, aún hoy en día y después de tanto tiempo, eh, él comenzó a organizar los cursos de uno de los creadores de la programación neurolingüística en México y me invitó a formar parte del equipo, vaya, el equipo que organiza, el equipo que trabaja junto a Richard Bandler en todos esos cursos. Fueron 13 años de cursos que hicimos con Bandler aquí en México. Y en uno de esos años, Bandler decidió otorgarme el título de Master Trainer. Es un título honorífico en realidad, no hay un curso para tal, es simplemente que él ve que alguien está aportando algo al campo de la programación neurolingüística y fue así como me otorgó ese título hace ya bastante tiempo. Ahora, en relación al trading, en realidad, y esto no es que sea relevante, pero en realidad empecé a operar en 2005, es decir, hace 15 años. Wow. Coincidió cuando me casé con Silvia, con mi esposa, ¿Ya? y decidí comenzar a aprender. Evidentemente, lo que sabía dentro del campo de la programación neurolingüística me ayudó mucho a adquirir el conjunto de habilidades que típicamente un trader tiene que desarrollar con el paso del tiempo y de la experiencia. Y en un par de años ya me estaba dedicando de tiempo completo al trading. Me di el lujo de vender la escuela que tenía yo aquí en México. Yo me dedicaba 100% al ámbito de la capacitación. Sin embargo, como dicen en las novelas gráficas, una cosa llevó a la otra
sí, me empezó a ir bien en el trading, mi socio decidió mudarse y entonces en vez de quedarme yo con la escuela decidí venderla y entonces ya me dedicaba pues básicamente al trading desde entonces, desde hace pues ya unos 12 o 13 años aproximadamente. Eh, y bueno, dentro de este ámbito, tanto del campo de la programación neurolingüística como del trading, siempre he pensado y siempre he sentido que mi vocación está en la enseñanza. Doy Ok, clases desde hace 22 años. Entonces, evidentemente, el hecho de que yo comenzara a practicar programación neurolingüística me convirtió en profesor de programación neurolingüística con cierta velocidad. Y por supuesto, después ya habiéndome certificado como entrenador y demás, evidentemente ese era un campo en el que profesionalmente me desenvolvía y me sigo desenvolviendo con todo mi gusto. Y me pasa lo mismo con el trading, me pasa como contigo, que me conoces en un ámbito más bien relativo a las habilidades conversacionales y de pronto te enteras que opero y pues te interesas en lo que hago desde esa otra perspectiva. Y entonces también he impartido entrenamientos directamente vinculados al mundo del trading, pues básicamente en todos lados, una gran cantidad de países de habla hispana. Entonces, bueno, ese es un pequeño resumen de lo que hago en la vida. súper. Y una pregunta, ¿por qué es que te interesas en la PNL? Porque, bueno, muchas personas intentando buscar ordenar mucho más su mente, sus ideas, y por qué cometen ciertas actitudes o tienen ciertas creencias, ¿por qué nace en ti el querer estudiar PNL? Bueno, me pasaron dos cosas muy afortunadas. La primera es que yo estaba en la universidad en aquel tiempo y era yo músico. Yo tocaba el saxofón en una banda muy famosa aquí en México. Entonces, me iba lo suficientemente bien en la vida como para tener dinero de sobra. Yo tenía 17 años, 18 años y vivía solo. Y entonces no sabía en qué gastarme mi dinero. Afortunadamente tomé la decisión de ponerme a estudiar cosas. Estaba Ok, yo en segundo semestre en la carrera y empecé a estudiar lo que se me puso enfrente. Y una de esas cosas que se me puso enfrente fue la programación neurolingüística. Lamentablemente o afortunadamente, ya no sé cómo verlo, pero mi historia no es la clásica historia de, sí, estaba yo muy deprimido y en la programación neurolingüística encontré una salida. Pues no, yo no estaba deprimido, yo estaba bien. Era más un interés profesional, era más un interés académico que algo que me sirviera en mi vida. Ahora, por supuesto, no puedo negar bajo ninguna circunstancia que lo que estudié en aquella época no me haya servido en mi vida para ser quien ahora soy. Evidentemente sí. Pero mi motivación original no era esa, no era mejorar mi vida de alguna manera, no era, sí, resolver algo como suele ser, ¿no? Y como bien lo implicabas tú. Entonces, me metí a un curso de programación neurolingüística y tú lo sabes, Felipe, mi interés principal era la L del acrónimo PNL. Yo quería aprender más acerca de lingüística y pensé que en un curso de PNL pues iba yo a aprender un montón de cosas relacionadas con la lingüística. Cosa que en aquel tiempo, te estoy hablando, insisto, desde hace ya veintitantos años, no pasó, no ocurrió. O sea, el curso estuvo bueno, pero definitivamente no cumplió con esa expectativa obsesiva que yo traía acerca del lenguaje. Y entonces, claro, me puse a estudiar otras cosas vinculadas con la lingüística, además de que continué en el camino de la programación neurolingüística. Pero sí, esa fue la motivación original, fue más un asunto de conocimientos y mucho menos de una necesidad emocional o algo parecido. ok. ¿Y de dónde nace ese amor con la lingüística? Porque se te conoce bastante en el mundo de la PNL por ser como la L, como tú dices, Mm, de la mm, PNL. mm. Bueno, lo que pasó fue también un par de cosas muy afortunadas. Es que antes de estudiar cualquier cosa, yo ya tenía ciertas habilidades para hablar, para expresarme, para identificar patrones en el lenguaje de las personas. Por supuesto, lo hacía de manera empírica, sin saber qué diablos estaba yo haciendo o cómo diablos lo estaba haciendo, ¿sabes? En la escuela Ok. siempre me decían mis compañeros, ¿cómo haces para responderle así a los profesores? O ¿cómo haces para hacer una presentación de un tema súper aburrido, pero que suene divertido? Y la verdad es que no sabía muy bien cómo lo hacía. Entonces, empecé a estudiar precisamente por eso, porque quería yo descubrir maneras de no solamente explicar lo que yo hacía, bien o mal,
sino sobre todo enseñar a las personas cómo hacerlo. Y la otra cosa que me ocurrió es que me metí en los lugares correctos. Es decir, conocí a personas que me ayudaron a enfocarme en temas, en disciplinas, en ámbitos relacionados con la lingüística, que sin duda optimizaron mi incipiente habilidad, lo que yo ya sabía hacer en aquel tiempo, y por supuesto me dieron ideas para desarrollar modelos que hoy en día muchos profesores en muchos lugares del mundo están utilizando para enseñar programación neurolingüística, lo que por supuesto me encanta, ¿no? Y me satisface mucho. Pero sí, esa fue pues mi entrada al mundo de la lingüística y particularmente de las habilidades conversacionales. Súper. Entonces, bueno, ha sido, o sea, entretenido haber vivido todo ese proceso previo al trading, porque Sí, lo que normalmente pasa con las personas es que tienen el enfoque incorrecto al momento de llegar a hacer trading, ya sea el dinero, ya sea cuál es la mejor estrategia, la más rentable, porque esta persona hizo 100 o 200 o $500 y porque yo estoy haciendo solo 10 o 5. sí, Entonces, habiendo tenido ese trabajo ya avanzado, por así decirlo, ¿qué es lo que te genera ese quedarte en el trading? sí. Que luego se convirtió en esa principal fuente de ingresos dejando la academia de lado. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Felipe. En ese sentido también mi historia es un poco diferente a lo que normalmente pasa. Estoy de acuerdo contigo. Normalmente las personas primero llegan al trading y luego comienzan a interesarse en áreas que optimizan su trabajo como traders. Y a mí me pasó exactamente al revés. Cuando yo llegué al trading ya tenía algunas áreas, no todas, claro está, pero algunas áreas relevantes ya lo suficientemente desarrolladas como para recortar un poco la típica curva de aprendizaje por la que las personas suelen atravesar. Y me pasó que mi socio, este que mencioné hace unos minutos, mi socio con el que fundamos una escuela de programación neurolingüística aquí en la Ciudad de México, él ya operaba divisas. Te estoy Ah, hablando, ok. Felipe, vaya, desde hace mucho, mucho tiempo. Es decir, la gente comenzó a operar divisas de la manera en la que lo hacemos ahora o de una manera similar alrededor del año 2000. Mi socio, llamado Sergio, empezó a operar en 2003. Es decir, fue uno de los, al menos en México, fue uno de los primeros que hablaba acerca de un mercado financiero 100% electrónico, lo que no era tan popular en aquel tiempo. Obviamente hoy lo dices y todo el mundo te voltea a ver como diciendo, ah, pues, claro, o sea, como si no fuera nada especial. Pero él tenía en la oficina monitores donde veía gráficos todo el tiempo. Entonces llegábamos a un curso, por ejemplo, y él estaba viendo gráficos. Y Ok. nos íbamos a un descanso y él estaba viendo gráficos. Entonces, obviamente, en algún momento me empezó a explicar de qué se trataba y yo te lo juro que estaba yo completamente alejado, o sea, yo no quería. Él me incitó, él me obligó, no, hablando en serio, lo que me dijo me tatuó algo allá adentro, porque me dijo, tú deberías dedicarte a esto. Y por supuesto, desde mi ignorancia le dije, ¿cómo crees, Sergio? No sé nada de finanzas, no sé nada de economía, no tengo idea acerca del mundo macroeconómico, no tengo idea. Me dijo, es que para esto solo se necesita lo que tú ya sabes hacer. Así me lo dijo. Obviamente capturó mi atención. Le dije, ¿qué? O sea, ¿hablar? No, 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 no. Lo que tienes que hacer aquí es identificar patrones. Si sabes identificar patrones, estás del otro lado, porque la gente no sabe identificar patrones. Y tú sí. Obviamente me prendió la mecha y tengo una mecha cortita, la bomba explotó rápido. Descargué una plataforma y empecé a aprender. Empecé a aprender en parte por su instrucción, una instrucción muy empírica y muy poco formal, y Ok. también por esto que te estoy diciendo, porque empecé a identificar patrones, vaya, yo veía la formación de la acción del precio, en ese momento no le llamaba acción del precio, y veía, es que esto ya se ocurrió acá, y esto ocurrió acá, y esto ocurrió acá. Empecé a estudiar de manera informal, por supuesto, pero sin duda, Sergio, mi socio, tenía razón. Lo que he hecho desde entonces hasta la fecha, sin duda se reduce a eso, a identificar ciertos patrones. Si bien en aquel momento mis conocimientos no me alcanzaban para identificar otro tipo de patrones, pues sí, comencé a identificar patrones de acción del precio. Eventualmente empecé a identificar patrones fundamentales, eventualmente comencé a identificar patrones de sentimiento,
Pero me parece que esa es a mi juicio, es una puerta de entrada poco explorada, poco explotada por los traders. Y se dedican más a lo que tú decías hace un rato, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es el mejor par? ¿Cuál es el mejor mercado? ¿Dónde va mi stop? ¿En dónde me tengo que salir? ¿Cuál es la señal? O sea, son cosas que no sean importantes, es solamente que pues es una manera distinta de aproximarse a la bestia. Y a mi Exacto. juicio no es la manera más precisa, más oportuna, no sé. Entiendo. Entonces, una vez ya dentro del trading, ¿cómo empezaste a saber que esto era para ti y no era algo pasajero? Porque muchas personas llegan, unas por curiosidad, otras por generar un ingreso extra Claro. y otras porque, mira, sabes que me gusta ver gráfica y pantalla, sin embargo, todavía desconozco si esto es para mí o no. Sí. ¿Sabes, Felipe? Y es algo que voy a intentar explicar de la manera, sí, sí, te lo juro, de la manera más clara y sobre todo en donde yo resulte bien parado, porque al término de esta explicación voy a parecer un perfecto psicótico digno de ingreso a un psiquiátrico. Sí, sí, Ok, por supuesto. Pero de verdad creo que cuando comencé a aprender a operar, cuando comencé a seguir gráficos, a identificar patrones, etcétera, lo sentí como una actividad sumamente placentera y muy independientemente de lo que en términos financieros pudiera generar o pudiera repercutir en mi vida. Lo digo sin ningún empacho. Cuando comencé a operar hace 15 años, no estaba yo pensando en dedicarme a esto de manera profesional, es decir, como una fuente principal de ingresos para mi vida. Era simplemente una actividad que me ponía el desafío de identificar patrones en un contexto completamente desconocido a mí. Siempre he pensado que la identificación de patrones en el medio en el que yo me muevo típicamente, es decir, enseñar a las personas habilidades conversacionales, asesorar a las personas a comunicarse mejor, etcétera, es un desafío enorme porque tengo que enseñarles algo sumamente complejo, pero apto para todo público. Me pasó creo que lo mismo con el trading, pero en relación conmigo mismo. Yo sé ahora, por supuesto, cuán complejo puede ser el universo de los mercados financieros, cuántas variables son susceptibles de ser analizadas, de ser seguidas, de ser interpretadas. Es algo realmente complejo, es intrincado. Y sin embargo, encontré un desafío sumamente jugoso y apetitoso el descubrir cómo diablos alguien como yo, completamente ignorante en ese ámbito, iba a descubrir una manera apta para empezar para mí, obviamente, y creo que esa fue la razón por la que quise hacerlo todos los días desde hace 15 años. Es esa especie de desafío intelectual que representa el entender por qué el mercado se mueve como se mueve, por qué pasa lo que pasa y por supuesto a partir de ahí especular, a partir de ahí predecir, calcular, etcétera. Yo quiero pensar que es eso, Felipe, y prometo que ya me tomaré mi medicamento a continuación. buenísima. No, y es súper agradable eso que dices, porque como te comentaba, cada persona en esa Sí, curiosidad de que se les da el trading, ni siquiera saben por qué están acá. Y es sí, bueno eso entender que, ok, ya estoy acá, me gusta, y es algo que uno disfruta hacer día a día. sí. Entonces, ya teniendo toda esta experiencia de la PNL y llegado al trading, ¿cómo es que empiezas a entrelazar ambas áreas? Sí, sí, bueno, cómo empecé tiene que ver justo con lo que les contaba hace unos segundos. Empecé a detectar patrones y esos patrones, como cualquier otro patrón de comportamiento, es explicable bajo los mismos términos. Yo sé que lo que estoy diciendo podría parecer más propio de un arte oscuro, ¿no? De una ciencia esotérica, pero voy a explicarlo de otra manera. Eh, hay que considerar o hay que recordar que el comportamiento de un mercado financiero es el comportamiento de decenas de miles de personas alrededor del mundo, de cientos de miles de softwares programados por personas alrededor del mundo. Entonces, la base de ese comportamiento es explicable de la misma manera en la que podemos explicar por qué te gusta el café y no te gusta el té. Digo, no sé qué estás tomando, Felipe, Café. pero sí, es un comportamiento y acá adentro llevas a cabo un conjunto de operaciones para decidir prepararte un café por la mañana y comenzar esta charla. Y para decidir no prepararte una aromática, un té, justo para esta charla. La pregunta es, ¿cuáles son esas bases? Es decir, ¿de qué se trata esa base conductual?
La forma en la que tú eliges tus palabras, la forma en la que yo elijo mis palabras para expresar lo que estamos pensando, también es un comportamiento y está justificado también por patrones. Entonces, necesitamos una ciencia, una disciplina que te diga qué tipo de patrones existen, ¿no? Bueno, Claro, pues en el lenguaje está la lingüística. La lingüística no es más que una disciplina que ha formalizado patrones a través de los cuales las personas hablamos, bien o mal. ¿Quieres entender cómo funciona un mercado financiero? ¿Cuáles son sus patrones? Bueno, la forma en la que la gente normalmente se aproxima es precisamente estudiando a traders que han formalizado patrones. Por ejemplo, por poner uno de los ejemplos así clásicos y trillados, ¿no? Steve Nissen dice que extirpó los patrones de las velas japonesas y entonces los occidentalizó para que podamos explicar lo que pasa en la acción del precio. Bueno, más allá de que pienses que es un buen patrón o no, es un intento de formalizar un patrón de comportamiento humano. Ahora, ¿qué me pasó a mí? Lo que decíamos hace un rato, Felipe, lo que me pasó a mí es que yo no sabía de Steve Nissen, yo no tenía idea. Yo de lo único que tenía idea era de patrones de lenguaje, de patrones de pensamiento sistémico, de patrones de economía conductual, de patrones de pensamiento crítico. Y eso fue lo que comencé a observar en los gráficos. Comencé a observarlos en la medida en la que iba yo practicando y aprendiendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, don Felipe, ¿cómo fue que uní estos dos universos? Los uní precisamente preguntándome, a ver, esto que sé acerca del lenguaje, ¿cómo es aplicable o cómo es identificable también en el mundo de un mercado financiero? Ahora, tuve mucha suerte porque evidentemente sí pude responder a esa pregunta y lo sigo haciendo aún hoy en día. Sigo identificando patrones que no tienen nada que ver aparentemente con un mercado financiero, pero que son perfectamente identificables, son perfectamente aplicables. En este sentido, y para rematar esta respuesta, mi corolario, mi conclusión sería la siguiente. De verdad creo que eso que aprendemos en la vida, no importa qué, en mi caso, por ejemplo, yo era músico y toco el saxofón y toco la batería, no importa qué aprendamos en la vida, eso puede darte pistas acerca de patrones que también vas a identificar en otros muchos ámbitos. El de los mercados financieros es uno. Evidentemente no es el único. Y eso creo que es una ventana de oportunidad para aprender las cosas de una manera más digerible, más accesible, más atractiva, más rica. exacto. Empezar a replicar lo que ya Sí, hacemos, me parece súper buena o sea, la analogía y todo, cómo empezaste a interconectar toda esa información. Y en base a eso, ¿cómo es que llegaste a tu sistema operativo de trading? Porque entendiendo ujú, que hay miles de estrategias y entendiendo que en ningún momento en la estrategia, porque yo leí un libro de Bank Tarp y hablaba de que él en su entrevista, muchos traders exitosos, todos operaban diferentes. Sin claro, embargo, ellos adaptaron un sistema a su persona, por así decirlo. así es. ¿Cómo es que tú llegas a ese sistema y decir, esto es lo que me siento cómodo operando? O sea, de esta Sí. forma. Sí, fíjate, es una fantástica pregunta, Felipe. Siempre le cuento a mis alumnos que yo me tardé 2 años en formalizar un sistema de trading perfecto para mí, ideal para mí, que se adapta, y aún hoy en día, después de tanto tiempo, se adapta a las variables de mi personalidad, a la forma en la que soy, pues, se adapta a mi estilo de vida, la forma en la que me gusta vivir mi vida, se adapta también a mis expectativas, no solamente financieras, sino también a mis expectativas de aprendizaje. Y pienso que ese es el camino más difícil que un trader tiene que recorrer. Quiero hacer una especie de analogía, una analogía, si quieres, un tanto desfasada, pero me parece oportuna. Me gustaría creer que todos somos como unos Luke Skywalkers en potencia. Y un día va a llegar Obi-Wan y nos va a decir que nos vayamos con él. Me parece que la mayoría de traders dice que no. La mayoría de traders le dice, Obi-Wan Kenobi, está usted idiota. Yo me quiero quedar trabajando con mi tío el resto de mi vida. Y mira, mis androides están re bonitos. Yo no me voy a ir a andar dando brincos a las galaxias para una supuesta guerra. Y a mí me parece que es un camino difícil en ese sentido porque hay que ir tomando decisiones, decisiones que a veces
son trascendentales, que a veces cambian la manera en la que somos o cambian la manera en la que estamos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Felipe, fueron 2 años en los que tuve que aprender cosas acerca de la operación de mercados financieros, que por supuesto no tenía idea, pero además que tuve que ir adaptando a lo que yo quería hacer como trader. Te pongo un ejemplo así sencillo y que probablemente algunos de quienes nos están amablemente escuchando pueden identificarse. Cuando comencé a operar hace 15 años, sucedió que yo me acababa de casar con mi esposa y después tuvimos a un bebé. Mi hijo actualmente pues ya está grandote, pero en aquel tiempo era un recién nacido. Te estoy hablando de 2008 cuando nació. Y una de las cosas que me ocurrió es que pensé, pues voy a operar el mercado londinense. Es perfecto porque mientras Silvia duerme, entonces yo cuido al bebé y estoy operando al mismo tiempo como day trader, sí, como day trader londinense, y me voy a Ok. dormir a las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana hora de México. Me di cuenta que evidentemente mi cuerpo no iba a funcionar durante mucho tiempo en ese ritmo. Porque pues suena bien, me duermo a las 11 de la mañana y me despierto a las 5 de la tarde, pero tenía yo un bebé, quiero repetir el punto. Uno no se puede dar el lujo de dormir de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde cuando uno tiene un bebé. Entonces, yo creo que fue una sucesión de obstáculos que identificaba que no se podían compaginar con mi estilo de vida y respuestas que la misma experiencia me fue ofreciendo. Como tú, ahora que lo acabas de mencionar, leí mucho a Van Tharp, incluso fui a cursos con Van Tharp, precisamente para descubrir esos elementos que hacen que un sistema de trading sea perfecto. Y fui reconociendo esas variables. Eh, Básicamente, detecté un conjunto de patrones en los que confío ciegamente porque me parece que reflejan y explican perfectamente el comportamiento de cualquier mercado. Ok. Y número dos, encontré una manera de darle a eso certeza estadística, en gran medida por culpa de Van Tharp. Cuando lo conocí, sí, sin duda, cuando lo conocí me explicó el concepto de expectancia, mi forma de concebir la certeza estadística cambió por completo, por completo. Pero de verdad puedo decirlo de esta manera y aprovechando tu conocimiento previo, Felipe. Puedo decirlo antes de Van Tharp y después de Van Tharp. Cuando desarrollé mi primera evaluación de mi sistema de trading que en ese momento tenía, me di cuenta que estaba yo condenado a perder dinero. Evidentemente, antes de Van Tharp, nunca lo hubiera aceptado, ¿sabes? Nunca. Porque no habría habido poder humano que me convenciera de que yo estaba equivocado en mi percepción de las cosas. Mi problema específicamente era mi sistema de manejo de riesgo. Ese era el problema. Mi sistema, Van Tharp me lo explicó así y no sé si esto vaya a tener sentido para todos, pero para mí es algo que me cambió por completo la vida. Me dijo, tienes que hacer que tu manejo del riesgo tolere tu expectancia. Si no la tolera, no vas a ganar dinero. No importa quién seas, no importa cuán inteligente seas, no importa qué tan entusiasmado estás. Si no tienes un sistema de manejo del riesgo que tolere tu expectancia, no vas a ganar dinero. Y lo primero que hice al entrar a mi casa después de verlo fue eso. Fue identificar, fue evaluar estadísticamente. Y me di cuenta que estaba yo cerca del inframundo. O sea, estaba ahí a un ladito de donde vive el demonio. Ahí estaba yo. Nomás que no me estaba dando cuenta. Y eso no es más que un patrón, ¿sabes? Eso es un patrón que no solamente es aplicable en el universo de los mercados financieros, sino en básicamente cualquier negocio que emprendamos. Lo que pasa es que eso no lo enseñan en la universidad de esa manera. Claro. Entonces, esto que te cuento, Felipe, es otro ejemplo de esas cosas que sin duda fui aprendiendo a lo largo de 2, de 3, de 4 años y que fueron permeándose al sistema que hoy en día utilizo con tanta consistencia. Y, y que me ha, vaya, motivado, respondiendo a una pregunta previa que me hacías, me ha motivado a continuar haciéndolo, claro está. Maravilloso. Y dentro de todo ese desarrollo del sistema y entendiendo la fórmula que señala Van Tharp del éxito, que al final es 10% sistema, 30% gestión del capital y el 60% la psicología, que dentro de ahí está la gestión emocional, ¿qué habilidades
le podrías recomendar tú a un trader que trabajara, en vez de enfocarse en buscar cuál es el mejor sistema y el más Sí. rentable? ¿Cuáles son las habilidades que debería desarrollar o enfocarse en trabajar una persona para poder ir avanzando poco a poco? Sí, yo creo, Felipe, no sé qué opinas tú, pero es la pregunta del millón. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es el currículum de un trader exitoso? ¿Cuál es el programa curricular que un trader debería llevar a cabo para adquirir las destrezas y los conocimientos necesarios, ¿no? Fíjate que yo tuve chance de hablarlo directamente con él. Yo no estoy de acuerdo con esa fórmula. Ok, Yo creo que esa fórmula es contextual. Ahora, claro que entiendo por qué Van Tharp lo enseña así. Por supuesto que lo entiendo. Basta leer un libro de él para entender por qué para él es tan importante el factor psicológico. Y no digo que no lo sea, solamente digo que hay momentos. Hay momentos de la operación en los que efectivamente la psique puede jugar una mala pasada. Y en ese sentido, yo se lo decía a Van Tharp, en ese sentido, la psique puede jugar un 100% de importancia y los conocimientos y la estrategia 0%. Lo que pasa es que depende de los momentos. Respondiendo entonces a tu pregunta, me parece que lo más obvio que muchos traders se percatan desde el principio es lo que se relaciona a la gestión emocional. Muchos traders que de hecho tienen un buen sistema, muchos traders que de hecho tienen cubierto el ámbito estratégico, el ámbito de manejo de recursos, no tienen cubierto la gestión interna. Y eso, por supuesto, se puede alcanzar desde muy diversas vías. Muchos traders buscan a la programación neurolingüística como vía para desarrollar ese tipo de pericia, ¿no? Ese tipo de destreza. No es la única. Yo he conocido traders que practican la meditación trascendental, que practican cuencos tibetanos, que practican el mindfulness, que practican la contemplación meditativa. O sea, vaya, conozco traders que contemplan el alcoholismo como vía para la gestión emocional. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, solo estoy diciendo que es posible. Y en ese sentido, entonces, me parece que es un ámbito que todo trader tiene que cubrir tarde o temprano, y ojalá sea más temprano que tarde. El hecho de poder distinguir cómo las emociones dirigen nuestras decisiones, sobre todo cuando ya estamos operando un mercado financiero, me parece que es ineludible. Es algo que los traders tienen que aprender. He conocido traders que son de corazón de piedra, ¿sabes? Que se consideran a sí mismos fríos y, ya sabes, objetivos. No, no, yo tengo un método, yo sigo el método como un robot. Y en las primeras de cambio se percatan que tienen carne, ¿no? Y que tienen corazoncito y que son igualmente falibles que el resto de la humanidad en ese sentido. Pero hay estrategias de gestión emocional y yo creo que ese es un área que los traders tienen que abarcar más temprano que tarde. Ahora bien, hay otras áreas que no me parecen tan obvias. Es decir, áreas que las personas normalmente pasan desapercibidas o pasan por obvias. Por ejemplo, una muy simple, la disciplina. Para mí, que conste que estoy hablando de cómo me ha ido a mí en la feria, ¿eh? Igual y hay traders, sí, 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 porque hay de todo, ¿no? En esta vida, ¿no? En las viñas del Señor hay de todo. Pero hay traders que aseguran que se van de fiesta, viajan por todo el mundo y solamente ven sus gráficos una vez por año y son millonarios. Ah, pues yo no soy así. O sea, a mí nunca me ha pasado eso y no sabría cómo hacerlo. Soy suficientemente incompetente como para desarrollar algo así. Entonces, a mi juicio, algo que me ha servido a mí es trabajar. Perdón porque lo diga de esta manera. Yo no creo en los decretos universales de, oh universo, haz que el eurodólar siga subiendo. Yo no creo en eso. Mira, si el universo está viendo el euro contra el dólar, yo creo que le importa un pepino. O sea, no veo que al cosmos le estén interesando los movimientos de las divisas. Entonces, muy pronto aprendí que tengo que trabajar, que tengo que esforzarme. Yo sé que esto es contrario a lo que muchos traders pregonan, pero bueno, después de todo llevo 13 años viviendo de esto de esa manera. Entonces, es lo que conozco, es lo que sé. Entonces, muchos asumen que pueden ser disciplinados.
Y no es cierto. Asumen que pueden ser disciplinados porque se lavan los dientes 3 veces al día. Y entonces dicen, ¿qué diferencia puede haber? Pues bastante, muchas diferencias hay. Y a mi juicio, hay traders que ya tienen un buen sistema, que ya tienen un conjunto de estrategias, ya tienen un plan de trading, pero no tienen la disciplina para seguirla. Y ese no es el problema. Para mí, y lo que he visto en mucha gente, el problema es que creen que pueden. Es trágico, es una doble tragedia, porque aseguran que si se lo proponen pueden ser disciplinados, pero no tienen ni la más pálida idea de cómo. Es como el adicto que dice, cuando yo quiera, lo dejo, cuando yo quiera lo dejo, Felipe, así que no me estés molestando, ¿eh? O sea, sí, cuando tú quieras lo dejas, pues a ver, demuéstramelo, déjalo un día. Pocos adictos responden al reto. Pocos te dicen, va, para demostrártelo lo voy a hacer un día. Pasa lo mismo con los traders. Tienen el sistema y te dicen, si yo quisiera, sería disciplinado. A ver, hazlo un día. Un día sigue tus reglas al maldito pie de la maldita letra, independientemente del resultado. Independientemente de que pierdas o ganes. Eso no importa. Porque si Exacto. es un buen sistema, eventualmente vas a tener las ganancias que el sistema reporta. Un día de disciplina, hay pocos que lo logran, hay muy pocos que lo hacen, pero siguen pensando que si quiero lo dejo, Felipe, si quiero, te lo juro, yo lo dejo. A mi juicio, es junto con la gestión emocional otra de esas áreas que todos los traders tienen que pasar lista, tienen que abordar de alguna manera, tienen que demostrarse que son capaces de seguir con disciplina un plan de trading durante 6 meses. Sí, sin falla, 6 meses. No, Omar, eso es demasiado, es demasiado. Ah, pues entonces no, entonces dedícate a otra cosa, o sea, no es a fuerzas, ¿no? Pero a mi juicio, eso es algo que hace toda la diferencia. Y mira, contigo te lo puedo decir así, sin empacho, porque además ustedes me entienden. Yo Sí, sí. llevo unos 11 años siguiendo mi plan de trading al pie de la letra. 11 años. No me estoy quejando y tampoco me ves que haya yo quedado así con un telele, ¿no? Que haya yo quedado mal del cerebro. O sea, es simplemente que descubrí una manera en la que yo puedo ser disciplinado, en la que yo puedo controlar mis demonios internos para seguir mi plan al pie de la letra y con cada señal y con cada pista y con cada variable que ésta involucra. Entonces, yo creo que dentro de ese plan curricular, un trader tiene que asegurarse que puede ser disciplinado. Y por último, don Felipe, para cerrar pues esta intervención, a mí me parece que tenemos que estar conscientes acerca de cómo aprendemos. Parecería que esto no tiene nada que ver con el trading, pero cuando tú como trader te percatas cuáles son las maneras en las que aprendes, cuáles son las maneras en las que un aprendizaje se te queda guardado en el cerebro hasta el final de tus días, es indispensable para desarrollar cualquier habilidad, no solo la del trader, la que sea. Y te lo digo porque tengo varios contextos en donde yo lo he visto. Soy músico y me queda clarísimo que esto de lo que estamos hablando ha sido base para que yo sea buen músico. Y soy instructor en habilidades conversacionales, lingüísticas, argumentativas. Y me queda clarísimo que cuando las personas reconocen la forma en la que adquieren una habilidad, se vuelve mucho más fácil desarrollar cualquier habilidad. Me parece que pasa lo mismo en el trading. A ti y a mí a lo mejor nos pasó, Felipe, que leímos un libro de Van Tharp y hay ciertas cosas que nos gustaron, ciertas cosas que no, pero nos damos cuenta y entonces lo que nos gustó lo incorporamos y lo que no nos gustó lo desechamos. Exacto. Pero hay traders que no se dan cuenta de eso. Y hay traders que les dicen, es que mira, si sigues el patrón del murciélago imperial invertido, vas a obtener rendimientos millonarios en 15 minutos. Y entonces ellos dicen, ok, llamo, ok. Y andan buscando murciélagos, ¿qué dije? Imperiales invertidos. Entonces, básicamente estoy hablando del pensamiento crítico.
Es esa capacidad que tenemos las personas para cuestionar lo que se supone que es verdad. Y por eso comencé diciendo, la manera en la que aprendemos. Hay cosas que nos tragamos sin cuestionarlas, nos aprendemos sin pasarlas por un filtro, por una aduana. Y hay cosas que no. Me parece que en el camino de un trader, justo por las motivaciones, lo que hablabas hace un rato, Felipe, el hecho de que muchos traders estén motivados ciegamente solo por el dinero, son capaces de dar la vida por eso. Y entonces les dicen, no, es que mira, cuando esta rayita se cruce así, compras. Cuando aparezca la flechita así, vendes. Y ya, dicen, ok, pero nunca se preguntan, ¿y esa flechita de dónde salió? ¿Y esas crucecitas de dónde salieron? Simplemente no se percatan de cómo aprenden y de cómo podrían cuestionar ese aprendizaje. Pensamiento crítico. Para mí, esas tres. Maravilloso. Entonces, ya avanzando un poquito más, quería preguntarte, ¿dónde estuvieron tus principales errores y cómo pudiste hacer para solventarlos? Partiendo de la premisa que sacaste de Banctar, de la expectancia, de Sí. saber que iba a haber momentos que ibas a perder, ¿dónde estuvieron esos principales errores y qué pudiste hacer para avanzar? Qué buena pregunta, Felipe. Y sabes una cosa, tengo que reflexionarlo un poco, porque por supuesto que tengo en mi cabeza un, un salón de la fama de los errores más monumentales que pude haber cometido. Y sin embargo, me gustaría poder condensarlos en solamente algunas categorías. Te lo voy a decir así, conforme me vayan viniendo las ideas a la cabeza. Ok, Sin duda, el primer gran error que yo recuerdo haber cometido es operar sin tener una pálida idea de lo que estaba haciendo. Hace un rato, Felipe, tú decías, tú llegaste al mundo del trading ya con algunas habilidades desarrolladas. Y aunque por supuesto que lo veo bien, también en algunos momentos fueron pequeñas cruces, pequeños sacrificios que tuve que pasar para darme cuenta que tenía que aprender algunas otras cosas. Se los voy a poner con una analogía. Vamos a suponer que yo tengo una gestión emocional fantástica porque estudié programación neurolingüística y soy master trainer, o sea, güey, soy fantástico. Ok, sí, güey. Tú me llevas, Felipe, a un quirófano. Está en una plancha un señor que requiere una cirugía a corazón abierto. Yo no soy cardiólogo, yo no soy cirujano y nunca en mi vida he hincado un bisturí en la piel de nada absolutamente en la vida, pero tengo una gestión emocional maravillosa. Entonces, nervioso no estoy, Felipe, al contrario, estoy reconfiado. Ábranse, que ahí les parto el bisturí. Ok, me parece que ese fue mi error en el trading. Es suponer que había entendido algo y partir de mi confianza interna para llevarlo a cabo sin tener una pálida idea de eso. Yo creo que ese fue un error traducido en 500 errores que cometí cuando comencé a operar. Creer que sabía y tener la gestión emocional suficiente para no ponerme nervioso, para sentirme confiado, para sentirme, sí, yo puedo, aunque no tuviera nada, ninguna idea de lo que estaba haciendo. En ese sentido, dos, yo creo que el segundo típico error que cometí durante mucho tiempo es el no tener un sistema de manejo del riesgo bien diseñado. Y es lo que tú decías, lo que decíamos hace un rato, Felipe. Fue hasta que descubrí un tipo de conocimiento más proveniente del ámbito de la estadística, cuando entonces me respondí la pregunta, ¿cómo diablos se hace un sistema de manejo del riesgo a prueba de todo? ¿Cómo se hace un sistema de manejo del riesgo que soporte una racha, por ejemplo, de 7 posiciones perdedoras al hilo y que no cambie el destino de mi cuenta de trading? Me costó mucho trabajo entenderlo, mucho trabajo hasta me da vergüenza reconocerlo, pero sin duda es otro bloque de grandísimos errores que cometí. Tercero, otra tercera categoría, el engañarme creyendo ver lo que no estaba ocurriendo. Eso, el tener una idea fija en la cabeza y estar seguro que mi idea se está reflejando en el mercado, cuando claramente era más una alucinación esquizoide que la realidad. Y esto me parece, Felipe, muy obvio en general en los humanos. No estoy hablando solo de los mercados financieros.
Eh, Siempre a mis alumnos les digo, una persona sale de su casa, encuentra un billete de $10, lo recoge, lo mira y dice, qué pinche mala suerte tengo. Me pude haber encontrado uno de 50, uno de 100, pero, no, me tengo que encontrar uno de 10, joder, y se va, enojado, frustrado. La persona ve, sale de su casa, ve un billete de $10, lo recoge y dice, ¿ves cómo tengo buena suerte, Felipe? ¿Lo ves? Me pude haber encontrado una moneda de 20 centavos, de 50 céntimos, de $1, pero no, yo que me levanto con la pierna derecha todos los días, me encuentro billetes de $10. Mi punto es que vemos lo que queremos ver y distorsionamos la realidad para darle correspondencia a eso que creemos. Y entonces, recuerdo muy bien cosas como esta. El Banco de Japón, en mi época, Felipe, en aquellos tiempos, había, en agosto se decía que era la época del Crazy Yen. Y ahora evidentemente eso no tiene sentido. Pero en aquel tiempo el Crazy Yen se asociaba con el fin del año fiscal en Japón y con el anuncio del Banco de Japón, que en aquel tiempo era muy relevante. Hoy en día es como si no pasara nada. Pero en aquel tiempo, te estoy hablando de hace 13 años, sí era importante. Y entonces, me acuerdo muy bien, leía yo el statement del Banco de Japón y decía, es momento de vender yenes, es el Crazy Yen. Y en los primeros minutos del horario de Londres, se veía que el yen recorría 100 puntos en la libra contra el yen. Te lo juro, en 10 minutos recorría 100 puntos. Y entonces se confirmaba lo que yo estaba previendo. Y sí, a comprar, sí, Crazy Yen, o a vender lo que hubiera sido. A vender, Crazy Yen, sí, sí, mañana me voy a comprar un Lamborghini. Y por supuesto, al día siguiente se había volteado de la manera más brusca. Ahora, ya con una revisión un poco más intelectual y menos eufórica, evidentemente podía yo enlistar 7 u 8 cosas que estaban en el statement y que no vi. 7 u 8 cosas que estaban en el gráfico y que no vi. 7 u 8 cosas que estaban en el calendario y que no vi. Entonces, yo creo que este también fue fuente de errores majestuosos por mi parte, el ver lo que no estaba ocurriendo. Sí, ahí lo dejo. Súper. ¿Y qué pudiste hacer más que nada para solventar esos problemas? O sea, a grandes rasgos, no Sí, detallados. sí, Felipe. Sí, sí, sí. Para mí solamente hay una respuesta. Aprender. Y déjame, lo digo con 3 palabras. Aprender, maldita sea. Pues sí, aprender. Aprender cosas que en ese momento no sabía. Interesarme por ámbitos que hasta ese momento no me había interesado. Te cuento una, les cuento una. Eh, Durante una época empezó a irme muy bien. Te estoy hablando de hace 11 años. Pero cuando digo muy bien, era obvio que tenía que ver que algo estaba haciendo mal para que me fuera tan bien. Y sí había algo que después me di cuenta, pero fue fuente de conciencia, de darme cuenta que tenía que aprender algo bueno, algo nuevo, quise decir, a partir de un resultado bueno, no a partir de un resultado malo. Y tuve la suerte de conocer a Bill Williams. Bill Williams, pues probablemente algunos de los que nos están escuchando sepan de Bill Williams, pero es uno de estos super traders históricos que en los mercados de futuros demostró durante muchísimo tiempo una calidad impresionante y una consistencia impresionante. Y recuerdo muy bien que yo no estaba interesado en el universo de los futuros, para nada. Sin embargo, un amigo me dijo de un curso que hacía Bill Williams en la sala de su casa, te lo juro, así era. Era en la sala de su casa, cobraba un dineral, muchísimo dinero, pero era en la sala de su casa junto con su esposa y un pizarrón, un pintarrón de plumón. Ya. Eh, y cajas. Tenía ahí en su sala unas 80 cajas. Entonces le decías, a ver, Bill, muéstrame tu estado de cuenta de febrero de 1967. Se metía a la caja de los 60, buscaba el estado de cuenta y te lo enseñaba. Impresionante el tipo, impresionante. Eso no lo hacía con la gente, vaya, que le escribía un mail, pero sí lo hacía con las personas que estaban ahí, ¿no? Y una de las cosas que me percaté es justo de lo que estamos hablando, aprender. A lo mejor yo no voy a operar futuros nunca en mi vida. De verdad, no lo pienso hacer, no me interesa, no me atrae. Y sin embargo,
me queda muy claro que lo que aprendí de ese lado complementó lo que sé del lado del mercado de divisas. Yo creo que la respuesta se reduce a eso. La conciencia del error, que muchas veces es difícil, y a partir de esa conciencia, entonces investigar qué puedo aprender para que esto no me vuelva a pasar en la vida, para que nunca más me vuelva a pasar esto que me avergüenza tanto. Yo creo que eso, por razones más o menos obvias, fue la norma durante mis primeros 3 años de trading, y poco a poco fueron disminuyéndose esos casos tan apoteósicos, ¿no? Tan impresionantes. Recientemente tuve la curiosidad, te digo, recientemente hace unos meses, tuve la curiosidad de meterme a un programa de un trader que llamó mucho mi atención, un trader alemán. Y la verdad es que nada de lo que incluye su programa tiene sentido con la forma en la que yo opero. Y sin embargo no lo dejo de intentar, ¿sabes? Siempre estoy tratando de investigar algo que al menos a simple vista tenga sentido con la forma en la que yo opero para ver si de ahí puedo aprender algo que todavía no sé. Para mí la respuesta a tu pregunta es esa, que no se acabe esta necesidad por aprender, esta curiosidad infantil por descubrir cosas que probablemente no sabemos. Y para mí para mí esa es la forma en la que uno supera los errores crasos que podemos cometer. Maravilloso. Y una última pregunta para ya, antes de ir acercando al término de este maravilloso live que yo estoy fascinado, es, Qué amable, muchas gracias. sí, ¿cómo saber si estoy progresando en mi profesión como trader? Más allá de, mira, tuve una semana positiva o gané Excelente. o qué sé yo. ¿Cómo saber si de verdad estoy avanzando? Don Felipe, qué buena pregunta, caramba. Lo que pasa es que obviamente tú lo sabes. La gente aprende desde muy temprano a medir sus resultados con criterios específicos. En el ámbito del trading, muchos lo miden en términos de dólares o en términos de porcentaje de rendimiento. Y por supuesto, no es que esté mal. Lo que pasa es que no son los únicos criterios. No deberían ser los únicos criterios. Y en ese sentido, mucho de lo que hemos hablado aquí, Felipe, puede funcionar como fuente de criterios para medir nuestro avance y para medir nuestro progreso. Vaya, por poner algo obvio, algo tonto, pero que sin duda es relevante para cualquier trader. Si soy capaz de no cometer el mismo error que cometí ayer durante una semana, eso es progreso, caramba. Lo que pasa es que la gente no lo ve como tal. Muchas personas desestiman ese tipo de pequeños logros. Y permíteme, don Felipe, y bueno, evidentemente las personas que nos están escuchando, permítanme poner un ejemplo que nada tiene que ver con el trading, al menos no a simple vista. Hay personas, por ejemplo, que se embarcan en el camino de bajar de peso. Perfecto, ¿eso es bueno? Bueno, espero que sí sea bueno para ti. Y entonces una persona dice como meta, dentro de 6 meses tengo que pesar 20 kilos menos. ¡Ora pues! Y se va con el nutriólogo y se va con el entrenador físico y hasta un brujo contrata, pues, para que le dé algún tecito desgrasante, ¿no? Está perfecto, todo eso está bien. Pero te voy a decir cuál es mi punto, Felipe. Mi punto es el siguiente. Queda claro que son 20 kilos en 6 meses. Eso dije, ¿no? 20 kilos en 6 meses. Esa es la meta. Una persona común y corriente, día 1, se levanta a las 5 de la mañana, se va a trotar, regresa. ¿Un taquito? No, gracias, estoy a dieta. Llega a la oficina, ¿un taquito? No, gracias, estoy a dieta. El día 1 va fantástico. En la noche, después del sufrimiento, obviamente el estómago está gritando, ¡tacos! ¡Tacos! Él, ya sabes, PNL, mindfulness, meditación, todo se controla, llega a la báscula, se pesa, maldita sea, pesa 200 gramos más que ayer. Y entonces, ese tipo de cosas empiezan a erosionar el compromiso con la meta. Empiezan a mermar esa disciplina que el día 1 fue a prueba de fuego. Día 2 ya no se levanta a las 5 de la mañana, son 5:15, no pasa nada, me va a dar tiempo de llegar al trabajo. Semana 2, un taquito, me merezco un premio. Y después del taquito, en la noche llega báscula y ha bajado 400 gramos. 400 miserables gramos después de una semana y media de sacrificios antitacos. No puede ser.
Yo creo, ahora sí prometo, amigos, regresar al tema. Yo creo que eso le pasa mucho a los traders. Pasa que no son capaces de reconocer que los 50 gramos bajados del día 4 al día 9 son parte del proceso para llegar a los 20 kilos en 6 meses. Pero eso no es todo. El hecho de poder seguir un plan, en este caso antitaco, seguir un régimen alimentario, en el caso de trading, seguir un plan de trading, eso también es un logro y que deberíamos de recompensarnos. O sea, deberíamos levantar la mano y sobarnos el hombrito y decirnos, muy bien, chiquito, muy bien. Pero no lo hacemos porque suponemos que la forma correcta de medir el avance es en dólares, o es en porcentaje, o es en número de posiciones ganadoras, o es en número de posiciones perdedoras, cuando hay tantos criterios en los que podríamos evaluar nuestro progreso y que noten cuál es el punto aquí. El punto no es solo el criterio. El punto es que si reconoces esos criterios, te vas a sentir satisfecho. O sea, vas a sentir ganas de seguir haciéndolo. Oye, pero hoy perdiste $40, Felipe. Sí, pero seguí mi plan. Joder, esa es una buena respuesta. Oye, pero tomaste en esta posición, no ocurrió lo que tú estabas pensando que iba a ocurrir, ¿de acuerdo? Pero seguí lo que estaba yo observando de acuerdo a mis premisas de trading. Eso es un progreso. Desafortunadamente mucha gente no lo alcanza a ver así. En ese sentido, entonces, mi invitación, mi recomendación, mi urgencia con cualquiera que considere que esto tiene sentido es, hagan una lista de criterios, pero no solo financieros. Por ejemplo, criterios emocionales. Ay, ¿a poco hay criterios emocionales? Por supuesto, por supuesto. Las primeras 2 órdenes que metiste, te sentiste súper nervioso. La posición número 50 y la posición número 51 la metiste con confianza. ¿Eso es un progreso? Sí, sí es progreso. Criterios también intelectuales, cosas que hoy sabes y que ayer no sabías. Si llevas 6 meses sin aprender algo nuevo, ojo, de verdad, ojo, puede ser una terrible señal. Algunos lo van a tomar como la prueba máxima de que ya craqueamos el mercado, ya entendimos el funcionamiento. Para mí es alerta roja, es ya te estás creyendo demasiado, la soberbia está llevando a tu ego por arriba de la estratosfera. Aterriza, cabrón, pinche el globo para que bajes y vuelvas a ver al mercado como es, como algo que se mueve independientemente de ti, no por ti. De verdad, Felipe, yo sé que seguro tú también conozco traders que la forma en la que hablan implican que son ellos los que determinan el movimiento del mercado, lo que es ridículo, por supuesto, es estúpido, pero se tragan el cuento de que ya saben qué hacer. Conozco brokers que en la última intervención del Banco Suizo perdieron hasta los calzones, cuando se supone que un trader con el conocimiento pleno del mercado sabe que el Banco Suizo tiene un botón rojo que dice utilices en caso de emergencia. Ahí está el botón y lo utilizan cuando se les pega la gana y tienen un ejército de soldaditos de chocolate que va a defender al franco en contra del euro cuando ya no les esté gustando. Se supone que un trader sabe eso, pero en la última intervención hubo gente que olvidó que eso podía pasar. Entonces, mi punto, Felipe, es ese. Busquen criterios de diverso sabor, criterios de cosas que estás aprendiendo, criterios de cosas que estás sintiendo, que ya eres capaz de controlar en términos de emoción, criterios, por supuesto, financieros, criterios acerca de la interpretación que le das a algo que está ocurriendo en tu gráfico o en tu diario o en el statement de un banco central. Yo creo que cuando tienes un grupo de criterios para medir tu progreso, es más fácil que te sientas satisfecho con ello a que te sientas frustrado por ello. Excelente. Omar, mira, me quedan 20 segundos. ¿Podemos Sí, señor. reconectar para que la gente sepa mucho más de ti? Sí, señor, claro, por supuesto. Súper, nos vemos de inmediato. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo.
Entró mucha gente de inmediato, no te encontraba. Muchísimas gracias. Ya Bueno, estamos de entonces, vuelta. sí. Entonces, terminando con la idea de cómo Sí. saber si estamos progresando, ¿cuáles serían tus últimas palabras sobre... Que sí, eso, que tengan un conjunto de criterios de distinto calibre, que no desestimen los pequeños avances, los pequeños logros, porque esos son logros. Y por favor recuerden, cualquier proceso, el que sea, amerita una demora. O sea, para llegar a donde quieres llegar, si tu objetivo no es, Felipe, tomar un trago del café, entonces, pues seguramente vas a tener que hacer algo para lograrlo, porque tomar un trago del café solo estiras la mano y le haces así. Pero si tu objetivo es, quiero seguir mi sistema de trading durante 6 meses en una cuenta demo y reportar un retorno del 40%, por ejemplo, seguramente vas a tener que hacer algo más que estirar la mano. Entonces, consideren que cada pequeño logro es parte de ese proceso, es parte de esa tolerancia que deberíamos tener ante la demora obvia cuando se trata de un proceso. Yo creo que esas son mis recomendaciones, no solamente que he vivido en carne propia, sino también que he visto en mis alumnos y que he visto en las personas que aprenden, que adquieren una habilidad de esas que valen completamente el esfuerzo adquirirlas. Que tengan una lista de criterios diversos y que aprendan a reconocer la satisfacción en cada uno de esos criterios. Maravilloso. Bueno, Omar, quería que si nos pudiera dar un pequeño informativo sobre lo que es tu perfil de Forex, lo que es tu perfil de Omar Fuentes, para que la gente te siga, se pueda enterar de qué cosas va a encontrar en ti. Claro. Y entendiendo también que tienes un Patreon que ahí también compartes información muy, muy interesante. Sí, bueno, básicamente esta cuenta desde la que estoy conectado, ForexIQ, es la cuenta que utilizo precisamente para publicar contenidos relativos al mercado de divisas. En mi cuenta Omar Fuentes Soto, que es mi nombre completo, es una cuenta en realidad más de corte personal, aunque sí publico cosas que tienen que ver con lo que hago en términos de la asesoría en habilidades conversacionales. En realidad es más una cuenta de mi vida personal y de las cosas que comparto con mis amigos. En realidad eso es. Ahora, lo que he hecho en el ámbito del Forex desde hace ya bastante tiempo, justo en abril de este año, cumplí 10 años con mi programa. Tengo un programa que fundé por razones muy extrañas. En realidad fue mi socio, fue mi amigo Sergio, el que me dijo, oye, ¿por qué? Él tenía unos amigos y me dijo, ¿por qué no nos enseñas a hacer lo que tú estás haciendo? Porque evidentemente no es algo que nosotros sepamos. Y entonces su ofrecimiento fue, los domingos cuando hagas tu plan de trading, yo así opero, todos los domingos hago mi plan desde hace 15 años, publica tu plan, en vez de guardártelo en tu cabeza, fílmalo, lo pones en un blog y entonces nosotros nos conectamos y lo vemos. Y entonces yo le dije, pues sí, pero no lo voy a hacer gratis, o sea, te voy a cobrar algo. Y me dijo Sergio, sí, sí, sin problema, sin problema. Esto que te cuento, Felipe, fue en abril de 2010. Y entonces me compré un software para filmar mi escritorio. Ok. Me compré un micrófono de diadema con audífonos y compré un dominio de internet que todavía conservo, por supuesto. Y la cuenta, dividido entre 3 amigos que iban a entrar, a Sergio, mi amigo, no le iba yo a cobrar, pero a sus 3 amigos me daba a $28 con 57 centavos, una cosa así. Entonces le dije a Sergio, le dije, les cobro $29. Y Sergio me dijo, ¿al mes? Y yo dije, sí. O sea, mi objetivo era sacar lo que me costó el Camtasia y lo que me costó el micrófono y ya, ¿no? Y desde entonces, estos 3 amigos le dijeron a otros 3, y luego otros 3 le dijeron a otros 20, y esos 20 le dijeron a otros 40. Y entonces, desde entonces, mantengo ese programa en línea. Hace algunos meses lo mudé a Patreon porque administrativamente me es mucho más fácil manejarlo y gestionarlo. Básicamente no tengo que hacer nada. Y Ok. entonces lo que tengo ahí es en realidad lo que responde a la pregunta que yo me hice hace 15 años. ¿Por qué no hay un sitio de internet que me enseñe lo que tengo que aprender?
y me enseñan pura basura. Y es que, Felipe, hace 15 años era muy difícil encontrar información de calidad, de verdad. No existían los sitios que hoy en día conocemos y que son tan famosos. En aquel tiempo tenías que rascar y tenías que buscar debajo de las piedras. Y sobre todo, encontrar información, deja tú de calidad, sino que fuera en inglés. Había Exacto. mucha información en ruso, por ejemplo, y los traductores, evidentemente, si ahora no hacen un gran trabajo, en aquel tiempo menos. Me acuerdo perfecto que me conectaba por ICQ, cosa que ya no existe, me conectaba por ICQ con un trader turco que medio hablaba inglés y operábamos juntos el horario londinense en aquella época que les contaba hace un rato. Y él fue una de las principales fuentes de sabiduría que tuve en aquel tiempo. O sea, es una lástima porque evidentemente no había esos recursos. Entonces, mi intención hace 10 años fue, voy a hacer un sitio para que si una persona entra, vea lo que tiene que aprender, lo que yo considero que tiene que aprender. Y entonces, hoy en día en mi programa enseño de análisis técnico, de análisis fundamental, de análisis de sentimiento, y le enseño a la gente mi plan de trading, exactamente todo lo que yo veo en todos los instrumentos que observo, y les explico por qué estoy pensando en operar en cierto lugar, bajo qué criterios técnicos o fundamentales o de sentimiento, y les explico cuándo, es decir, qué tiene que pasar para que yo quiera operar, de manera que todo el mundo sepa entender la lógica de mi plan. Y eso lo vengo haciendo desde hace 10 años. Entonces, la gente que entra a mi programa, pues tiene eso, tiene lo que yo espero, lo que yo supongo, lo que yo quise haber tenido hace 15 años y que pues evidentemente no tuve. Eh, Esa es la onda. Maravilloso. ¿Cómo desentramar un poco las ideas que hay en tu mente? Ajá, exacto, sí. Súper. Bueno, entonces, desconozco si las personas querrán preguntar algo que no sea de stop loss, por favor, ni de toma de gana. Sí, de hecho, me da un poco de tristeza porque en el pasado live había algunas preguntas. Desafortunadamente yo estaba tan entusiasmado hablando que no volteé a verlas. Pero por Sí, supuesto, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, yo haré lo que esté a mi alcance para responderla y ayudarlos a lo que sea, ¿no? A lo que esté a mi alcance. Y de antemano, pues agradezco muchísimo su amabilidad de conectarse a lo largo de estos minutos con la esperanza, por supuesto, de que los pueda, de que esta conversación entre Felipe y yo los pueda inspirar, les dé materia prima para mejores conocimientos, para un mayor entendimiento, una mayor comprensión. Y pues muchas gracias. A reserva, por supuesto, de que nos compartan alguna pregunta. yo primero, antes de que salgan las preguntas y empezar a leerlas, por mi parte, darte las gracias nuevamente. Contenido Gracias. brutal, brutal. Desconocía que eran 15 años del proceso No, completo. Yo tenía... está bien. Y de PNL, el doctor Juan Antonio me ha dicho que eres un monstruo y así Gracias. es. Qué amable. Entonces, agradecido y que literal mi comunidad igual la ha ido orientando un poquito más a que no es solo estrategia, hay un poquito de PNL dentro de mi conocimiento que he podido adquirir como practitioner, Súper, sin embargo súper. ir educando desde esa otra parte. Súper, Bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Felipe, y bueno, al respecto y abusando de esta confianza, evidentemente, si algún día quieres que volvamos a charlar, para mí será un placer, será halagador que me consideres nuevamente. Si dices que tienes un tema de programación neurolingüística dentro de tu comunidad y yo pueda ayudarte en algo, obviamente me dices y podemos hacerlo. Yo lo haría con muchísimo gusto. ¿De acuerdo? muchísimas gracias, Omar, de verdad. Me llena de emoción esa participación de tu parte y muchas gracias. Seguro, seguro. Entonces, bueno, viendo que ahí aparecieron una que otra pregunta, bueno, una persona dice, ya me diste lo que andaba buscando. Muchas Ah, gracias a qué ambos. bueno, qué bueno. Otra dice, brutal, güey. Y dice, ¿cómo sabes interpretar los patrones en personas? Dice, ¿cómo sabes interpretar los patrones en personas? ¿Cómo los interpretas? Bueno, es una pregunta complicada. Voy a responderla solamente en unos cuantos segundos, pero necesitas tener una base que te haga saber qué patrones existen. ¿Para qué? Para que los puedas identificar. Entonces,
por poner un ejemplo muy sencillo, hablando de el lenguaje, la lingüística nos da algunos patrones que podemos identificar en el discurso, en el mensaje de las personas. Eh, Son patrones evidentemente asociados al ámbito de la lingüística, pero que las personas que utilizamos un lenguaje, aunque no sepamos de lingüística, los tenemos que ejecutar, si es que el patrón existe. Entonces, así como ocurren, por poner el mismo ejemplo de Steve Neeson que pusimos hace un rato, si Steve Neeson te habla de un martillo, él asume que ese patrón existe y que se repite sistemáticamente en el comportamiento de un mercado financiero. Entonces, la pregunta, ¿cómo haces eso en una persona? Exactamente igual. Es como descubrir que las características de un martillo ocurren en el comportamiento de una persona con base en la descripción previa del martillo. Esa es la respuesta más pequeña que puedo dar en ese sentido. Súper. Por acá dicen muy bueno, solo felicitarlos y esperando otro live igual o mejor. Gracias, qué Ya no amable. están poniendo las expectativas altas. Dice, Qué ¿cómo bueno. dejar de sobreoperar o el espíritu de revancha? Pues esto tiene que ver con, a mi juicio, tiene que ver con gestión emocional, pero también tiene que ver, no sé qué opines tú, tiene que ver con una falsa concepción acerca del mercado, acerca de la manera en la que funciona el mercado. Fíjate cómo cuando discutimos entre seres humanos nos pasa exactamente lo mismo. Una persona te dice algo que te duele y entonces tú buscas una manera de devolvérsela y con una dosis adicional de acidez para que le duele un poquito más. Una discusión normalmente se genera con esa actitud de reciprocidad entre la persona con la que estás discutiendo y tú. Y entonces tú le dices, es que eres muy tonto. Y el otro te dice, ah, sí, pues tú eres un tit. Y entonces tú le respondes con otra peor, bla, bla. La concepción a la que me refiero es que actuamos como si el mercado te estuviera viendo, lo que es ridículo, es absurdo, es estúpido. Al mercado le importas un pepino rebanado a la mitad con sal y chile piquín. Eres nadie para el mercado, pero asumimos que el mercado se va a enterar de lo que hice y es ridículo. Muchas veces esa sensación de revancha radica precisamente en eso. Ahora, el problema, ya volviendo al asunto emocional, el problema es que en medio de la discusión ya no pensamos con claridad. En una discusión con otra persona somos capaces incluso de decir algo hiriente, suficiente como para romper la relación con esa persona, para dañar esa relación de manera duradera, de manera permanente. Con el mercado nos pasa lo mismo. Hay personas que en medio de esa sensación y esa hambre de revancha no están pensando con claridad, toman decisiones estúpidas a costa de su cuenta de trading. No se percatan que esa decisión ridícula, en vez de operar con .01, voy a operar con 1.5. ¿Por qué no, chingao? Y esa mínima decisión puede dañar la cuenta para el resto de su existencia. El problema es que no lo pensamos. ¿Cómo que no lo pensamos? Pues no, porque estamos en medio de la bilis y en medio de los jugos gástricos dañando el esófago. En eso estamos. Entonces, esta sensación de revancha yo creo que tiene que ver tanto con la gestión emocional como con la concepción falsa de que a alguien le va a importar que ahora sí hubimos podido vencer al mercado. Tal cual. Y al final uno deja de ser el trader, sino que pasa a ese estado de supervivencia y o muere el mercado, cosa que no va a pasar, o muero yo. Y por Exacto. consecuencia sabemos quién va a salir lastimado de esa pelea. Por supuesto. Y sabes, Felipe, aunque nos salgamos con la nuestra, aunque en esa posición en la que en vez de arriesgar .1 arriesgamos 1.0, aunque en esa nos salgamos con la nuestra, sienta un mal precedente para el resto de nuestra existencia. Porque entonces nos hacemos a la idea peor que sí se puede uno vengar del mercado, lo que es ridículo. Eso se llama suerte. La siguiente vez podría no existir la misma suerte. Y entonces es grave, trágico, doblemente. Podría ser perjudicial, inclusive hasta perder una cuenta. Entonces, Por supuesto. como tú dices, crea esa falsa fantasía de que en un futuro próximo ese mismo acto de venganza va a funcionar. Sí. Por acá dicen, conocí a un trader que dice, controlar las emociones pasa al lado cuando no te sobreapalancas.
Ok. Lo que pasa es que lo entiendo y me parece que la hipótesis es la siguiente. Y quiero decir desde el principio, estoy de acuerdo, ¿eh? Es una manera de gestionar las emociones desde el plano más objetivo, desde el plano más intelectual. Y entonces ahora lo desarrollo un poquito. Efectivamente, una traducción de la falta de gestión emocional es el sobreapalancamiento. Pero a veces el control sobre el apalancamiento hace que seamos más capaces de gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la hipótesis, me parece la premisa que descansa detrás de esta relación que estableces, no sé quién hizo el comentario, pero a partir de esta frase es que el hecho de controlar el apalancamiento implica entonces estar seguros de que aunque perdamos, no vamos a perder algo que nos dañe emocionalmente. Yo lo digo de otra manera, lo digo de una manera mucho menos técnica. Si cuando pierdes te duele, quiere decir que estás arriesgando demasiado. Alguien me va a decir, no, Omar, pero solo estoy arriesgando el 2% de mi cuenta. Ok, tal vez sea demasiado para ti. Si te duele perder el 2% de tu cuenta, bájale. A lo mejor es por ahí. Entonces, sí estoy de acuerdo. Efectivamente hay una relación, una correlación entre lo voy a generalizar, nuestro conocimiento acerca del manejo del riesgo y lo que podemos gestionar emocionalmente. Sin embargo, hay veces que eso no alcanza. Por eso se los digo de esta manera, pruébense, desafíense. Omar, arriesgué 2% de mi cuenta, perdí y me dolió en el corazón. Perfecto, arriesga menos. Comencemos por ahí. Arriesga el 1%. Omar, arriesgué el 1%, perdí y me volvió a doler. Ok, a ver, arriesga el 0.5. No, pues es que ya no se puede, ya estoy arriesgando lo menos que puedo en mi cuenta y con mi broker. Perfecto, entonces no es eso. Entonces no es la cantidad de dinero, es tu disposición a la pérdida. Y entonces ya estamos hablando de otra área. Ya no es un área matemática o financiera, ya es un área más de lo que creemos acerca de las pérdidas, de lo que creemos acerca de perder. Y en ese sentido, por supuesto, hay muchas formas de aceptar que este negocio parte de una pérdida. Yo no sé si alguna vez todos ustedes lo han pensado, pero el inicio de una posición siempre está en pérdida, siempre. ¿Por qué? Por el spread. Deberíamos reconocer que esa es la naturaleza del mercado. Y sin embargo, se nos olvida con mucha rapidez cuando perdemos tres al hilo. Pregúntale a un boxeador, me gusta mucho ese ejemplo porque de hecho conozco a un par de boxeadores. Pregúntale a un boxeador, oye boxeador, ¿tú te subes al ring esperando que no te peguen? Se va a reír en tu cara. ¿Cómo que esperando que no me peguen? Claro que me van a pegar. El punto es que lo que le peguen no alcance a mermar su salud física, su esfuerzo, su energía, como para que ya no pueda devolver el golpe más adelante. Y en ese sentido, ¿sabes cómo me lo imagino cuando veo una pelea de box? Me lo imagino así, al boxeador al que yo le voy, perdón por la esquizofrenia, ¿eh? Pero me imagino, es que me imagino, por ejemplo, a Mayweather, no sé si sepan de box, si les gusta el box, no importa, pero Mayweather tenía esta calidad que a muchos no le gustaban, que se defendía perfectamente. El tipo le pegaban y le pegaban y le pegaban y no le pasaba nada, pero cuando zorrajaba un puñetazo, sí le dolía al otro sujeto. Y entonces yo veía a Mayweather y veía que le golpeaban y le golpeaban y yo me imaginaba, 1R, 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 1R. Y cuando él zorrajaba un gancho, veía yo 20R, 25R, 35R, porque era obvio que ni todos los golpes que le daban a Mayweather le dolían, como el hecho de que uno que lanzaba Mayweather bien colocado era devastador para el rival. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa frase que pronunciaste está perfecta y solo hay que admitir que hay cabida a algo más. Una cosa es el apalancamiento, sí, es una buena disciplina saber qué diablos está ocurriendo por ahí, pero por la otra, hay veces que eso no alcanza para poder gestionar las emociones de la manera más adecuada, ¿no? Maravilloso.
Otra persona que dice, ¿cómo podemos vencer la ansiedad? Bueno, partiendo de la concepción que ya quiere vencer algo y que muchas veces la gente confunde ansiedad, miedo, incertidumbre, creencias con las pérdidas, creencias con las ganancias. Eh, en ocasiones, ¿cómo dirías tú que uno puede vencer la ansiedad? Porque a mí me ha pasado, gente me dice, tengo ansiedad y nunca fue ansiedad. Claro, claro, claro. A mi juicio, Felipe, y quien hizo la pregunta, se trata de reconocer oportunamente el proceso que seguimos aquí adentro. Y miren, me señalo la cabeza, pero igual me señalo el pecho, igual me señalo el estómago, ¿eh? Que seguimos adentro para provocar la ansiedad. Lo voy a decir con otras palabras y desde el plano de la programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Se siente como si la ansiedad fuera automática. Así se siente. Lo que pasa es que ya estamos súper habituados a ejecutar el proceso, a seguir la receta necesaria para producir esa ansiedad. Entonces, chavos, piénsenlo de esta manera. Por favor, recuerden que chavos es bueno, ¿eh? Chavos es como decir chicos, es algo chévere. Entonces, chavos, piénsenlo de esta manera. Si cuando estás operando sientes ansiedad, lo sientes como algo automático que tu cuerpo ya produjo así, ¡pac! No pasó nada antes, o decimos que no pasó nada antes. Ok, necesito que practiques algo. Hazte consciente de los pasos que seguiste para producir esa ansiedad. Te apuesto 100 a 1 a que vas a identificar algunos pasos previos. A lo mejor no lo haces con la precisión absoluta de alguien que sabe de programación neurolingüística, pero no te preocupes. El mero hecho de que te preguntes, aquí está la pregunta clave, chavos, anótenla en su cabeza. ¿Qué hago antes de sentir ansiedad? ¿Qué pasa antes de sentir ansiedad? Les voy a poner un ejemplo real que probablemente se parece a lo que algunos de ustedes experimentan cuando lo experimentan. Fíjate, estás viendo que el precio se está acercando peligrosamente a tu stop loss, ¿ok? Normalmente la gente dice, es que es eso. Veo que voy a perder y siento ansiedad. Ok, detente y pregúntate, ¿qué hago? Ya está, el precio se está acercando al stop loss, así como cuando un coche se está acercando a la esquina, así como cuando una gota de agua cae del cielo hacia la tierra. Es así. ¿Qué más haces? Pregúntatelo. ¿Qué hago ahí? No, Omar, no hago nada. Ok, ¿qué piensas? Pues pienso que soy un perdedor. Exacto. Esa es parte del proceso. El que te digas a ti mismo, ¡ay, sí, soy un perdedor! ¿A poco no crees que hace que uno sienta ansiedad con más facilidad? No, pues es que ya si nos vamos a esas, Omar, me acuerdo que llevo 5 al hilo. Ay, güey, es el mejor momento para pensarlo, ¿eh? El mejor, obviamente estoy siendo sarcástico. El hecho de que te digas, uy, sí, soy un perdedor, llevo 5 al hilo, evidentemente ayuda a generar ansiedad. Ahora, chavos, no estoy diciendo que sea malo, que sea bueno, que sea mentira, que sea verdad, no. Solo estoy diciendo que es tu receta para sentirte ansioso. Mira, llevo 10 años enseñando a traders, pero llevo 22 años asesorando a gente que tiene pánico escénico. La gente es súper creativa. La gente hace unas cosas en su cabeza que son materia prima para Steven Spielberg, para hacer una próxima película de ciencia ficción. Hay gente que se para antes de hablar en público y piensan, me voy a poner nervioso. Joder, es lo peor que puedes pensar en ese momento. Claro, hay gente que me va a decir, es que no lo puedo evitar. Ok, se trata entonces, aquí te va ya la respuesta completa. Hazte consciente del proceso que sigues para sentir ansiedad con facilidad. Cuando detectes algunos de esos pasos, asegúrate que la próxima vez te hagas plenamente consciente de ese paso. ¿Para qué? Para interrumpirlo oportunamente. Antes de que la pelotita de nieve caiga y se vuelva una pelotota, una bolota, tú ya interveniste en tu cerebro. Te voy a decir cuál es la lógica, les voy a decir cuál es la lógica y con esto acabo porque me estoy emocionando y les estoy haciendo perder su tiempo. Pero espérenme, nada más lo digo con esta frase.
cuando estás jugando Xbox, PlayStation con alguien, ¿ok? Te está ganando, estás jugando fútbol y te está ganando 4-0, ¿ok? Te está barriendo, ¿ok? Pregúntale, oye, me he dado cuenta que antes de tirar a la portería, ¿cómo haces? ¿Aprietas triángulo y luego trigger? ¿O primero el trigger y luego el triángulo? ¿Sabes lo que le va a pasar? No vas a saber. Lo vas a desarmar. Vas a desarmar su receta. A la siguiente vez que intente tirar a tu portería, va a estar pensando, joder, ¿qué hago primero? ¿Triangulito y luego trigger o primero trigger y luego triangulito? Si estás jugando tenis y te están barriendo 5-0 con 0-40 en el set, y el otro, le preguntas al otro, oye, antes de sacar, ¿botas la pelota 3 veces o la botas 4? Lo vas a desarmar momentáneamente. Hacer consciente una estrategia la desarma, al menos momentáneamente. Entonces, hazte consciente del proceso que sigues para producir ansiedad. Concéntrate en alguno de esos pasos e interrúmpete, valga la conjugación de ese verbo, interrumpe el proceso. Ese es el principio. Obviamente no tenemos el tiempo aquí para explicarte todo lo que normalmente me toma varias horas, pero ese es el principio. Y eso puede hacer una diferencia drástica en tu gestión emocional, en el manejo de tus emociones, porque estás abordando la manera en la que produces la emoción, ¿vale? Espero que esto sirva de alguna manera. Estupendo. Y bueno, teniendo la última pregunta, porque quiero sacar mucho más provecho de la maravillosa propuesta que nos diste hace un rato de hacer lives sobre algún tema en particular que quieran tratar y así poder extendernos un poquito más en cada uno de los detalles que pueden pasar por la mente de un trader. Haciendo provecho de esa maravillosa oportunidad, quiero que, bueno, respondamos a esta última que dice, buenas tardes, ¿cómo transformar algo negativo que cause temor, como lo es la pérdida de trades, y esto volverlo positivo? Híjole, pues mira, es que es una pregunta muy amplia. Sin embargo, por supuesto que te puedo dar una idea. Considera que la manera en la que interpretamos un evento es producto de lo que traemos en la cabeza. No sé si escuchaste el ejemplo que puse hace un rato, una persona que está segura que tiene buena suerte en la vida, va a ver prácticamente cualquier evento de su vida como un reflejo de su buena suerte. Y al revés, una persona que asegura que tiene pésima suerte en la vida, prácticamente va a ver cualquier evento de su vida cotidiana como un reflejo fiel de la terrible suerte con la que nació y con la que creció en este mundo. Entonces, recuerda que los eventos ahí están afuera de nuestra cabeza. Sin embargo, la interpretación que le damos al evento ya es obra y gracia de nuestro cerebro, es obra y gracia de lo que traemos adentro. Entonces, aunque lo voy a decir de una manera muy obvia, necesito que lo practiques. Si estás interpretando una pérdida que tuviste, o déjame poner un ejemplo todavía más agresivo, 10 pérdidas que has tenido este mes y las estás interpretando como prueba absoluta de que tú no deberías dedicarte a esta actividad, o las estás interpretando como que eres pésimo operando mercados financieros. Recuerda que esa interpretación proviene de ti, no del mercado. El mercado no te está diciendo eso. Regresando al ejemplo que poníamos Felipe y yo hace un rato acerca de la expectancia, sin afán de verme muy técnico ni mucho menos, sino simplemente concentrarme en esta respuesta, el hecho de que sepas cómo funciona estadísticamente la expectativa que tenemos en un sistema de trading ofrece mucha luz. Ese conocimiento te hace saber que esas 10 pérdidas al hilo que tuviste forman parte de la expectativa natural de tu sistema de trading. Entonces, otra forma de interpretar esas 10 pérdidas que has tenido en el mes es recordando que es predecible que tu sistema tenga esa expectativa. La expectativa de tener al menos 10 pérdidas en un mes. ¿Por qué? Porque quizás tu sistema está construido alrededor de la hipótesis de que puedes tener un win ratio inferior a 50% y aún tener una expectativa de 1R, de 2R, de 3R. Mi punto es el siguiente.
cambia tu interpretación del mismo evento. En este caso, por un conocimiento. A veces no es por un conocimiento, a veces es por tu experiencia. Te voy a decir lo que yo le dije a mi esposa con mi primera cuenta fundida. Fundí una cuenta de $5,000 en 2 meses, no, en un mes y medio. O sea, lo hice con cierta velocidad, le eché ganas y lo logré. Sí, 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 sí. Me acuerdo perfecto que pensé, ¿qué va a decir mi esposa? O sea, me va a colgar, me va a regañar por cometer un error tan infantil, por confiar en un casino. Eso fue lo que yo pensé. Sin embargo, la interpretación que le di, con base en mi experiencia previa, fue, Silvia, nunca me imaginé que la universidad me fuera a costar $5,000. Nunca más voy a volver a perder $5,000. Es la universidad más barata que he pagado en la vida. Mira, ¿es un coco wash? Sí, por supuesto, pero es un coco wash que te ayuda a interpretar las cosas en la justa medida. Entonces, yo creo que tienes que recordar eso, tienes que recordar que la magia, dicho entre comillas, la haces con lo que traes en la cabeza. Si es útil para ti, pues qué chido, qué bien, qué chévere. Si no es útil para ti, entonces aprende algo nuevo, revisa tu experiencia, habla con alguien, habla con alguien que esté haciendo lo mismo que tú, habla con Felipe, habla conmigo, habla con alguien y cuéntale, oye, perdí 10 en el mes y me siento devastado, siento que soy un loser, un fracasado, siento que debo meter la cabeza en el inodoro y jalarle 10 veces, ¿no? Y jalar la cadena 10 veces, para que te ayuden a explorar perspectivas adicionales, ¿vale? Espero haber ofrecido una respuesta a una pregunta tan compleja. Sí. No, bueno, Omar, quiero darte nuevamente las gracias. Ya ha sido una hora y media de tu tiempo, Muchas gracias a ti, donde nos Felipe. has entregado conocimiento que vale oro, que vale mucho, mucho oro. Y bueno, para la gente que te quiera seguir en tus redes, Claro, puede ser Omar Fuentes Soto, que es una, ajá, y la del otra lado, del lado personal sí, sí, y PNL, y la otra que es Forex EQ Pro. Y ahí, bueno, cualquier pregunta que quieran hacerle a Omar, se la pueden hacer porque, bueno, él responde por él, yo respondo por mí. por supuesto. Entonces, muchas gracias por todo tu tiempo y con ganas de volver a verte. Entonces, vamos a estar ahí viendo qué temita poder tratar para poder contar contigo. Claro que sí, Felipe. Será no solamente un gusto, me gusta mucho hablar con la gente y bueno, y además que me consideres como parte de tu proyecto, es además halagador. Muchísimas gracias, Felipe, y gracias a todos los que se conectaron a lo largo de estos minutos. Muchas, muchas, muchas gracias por su amabilidad. Estamos en contacto, sin duda. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego y que tengan un bonito día. Adiós. Bye, bye.